Nicaragua y en Venezuela es, tú sabes, la manera que Maduro ha encontrado para prorrogar el fraude. Oye, mira que María Corina Machado, mira que la oposición venezolana, mira que el pueblo venezolano ha actuado de una manera, tú sabes, y sin embargo el tipo sigue ahí a lo descarado, porque ya no es ni siquiera algo, no es grosero, es algo que va más allá de la grosería. Sí, esta gente es lo que creen en la fuerza. Y lamentablemente la oposición ya no puede organizar la fuerza. Claro, pero además de eso, tú sabes. Estos son los momentos en los que uno se da cuenta de que cada vez que dicen, bueno, quienes abogan por una invasión imperialista, claro, y por una intervención, esa es la única opción que está dejando Nicolás Maduro. Es la única opción, o que se desplome por dentro. A mí me duele dar estos mensajes pesimistas, y que más quisiera yo que equivocarme. Pero lo que la historia demuestra es que este tipo de regímenes no se cae por la presión popular ya pasado determinado tiempo, porque no hay presión popular que aguante una brigada de tanques, porque tú dices, bueno, óyeme, cuando la última rebambaramba en Venezuela, mataron 323 estudiantes en la calle a la vista de todo el mundo. No pasa nada. ¿Por qué? Porque ya el ejército está corrompido. No es que corrompido, forma parte del régimen. Del cártel de los soles. Entonces no hay una manera. No hay una manera de organizar las fuerzas para poder enfrentarse a ese régimen, a no ser que implosione por alguna que otra razón, como ocurrió. Oye, de los regímenes similares así totalitarios, la Unión Soviética se cayó por implosión, porque Gorbachov se puso a jugar y el juego le salió mal, pero él quería de todos modos preservar el imperio, sí, pero se puso a jugar y le salió mal. Los otros dos, Alemania y Japón, hubo que derrotarlos militarmente, hubo que intervenir, Italia, ¿no? Sí, claro. Entonces, porque no hay manera de que una población... El problema es que cuando ellos están empezando a coger el poder, ahí hay que frenarlos. Que uno dice que la gente, el demócrata en el sentido general, que tiene escrúpulos, dice, bueno, esta gente está apretando, pero no me voy a poner ahora a enfrentarme a ellos porque todavía no. Y llega el momento en que los escrúpulos de las personas decentes, los escrúpulos paralizaron toda respuesta contra esta gente, porque es verdad, tú no te vas a, tú por una diferencia de opinión, tú eres incapaz de salir con una turba a caerle a nadie, ni eres capaz ni siquiera de salir a una manifestación. Pero ya cuando tienes que salir a la manifestación, ya tienes el policía en la puerta. Ya el gobierno le quitó las armas a la gente. Y ya el gobierno le quitó las armas a la gente y le quitó el derecho a hablar. Entonces, lamentablemente, esa es la historia en que estamos todos, y esta es la metodología que tienen toda esta gente. Maduro, Ortega. Tú mencionabas la cifra de 300 y tantos muertos. Lo que hizo Ortega con la oposición en bloque fue meterla presa. La metió presa y después la deportó. Y les quitó todas las condiciones de nicaragüense que tenían, desde el candidato presidencial hasta el que estaba aspirando a un puesto en un municipio. La pregunta que se están haciendo algunos es si eso puede suceder aquí en los Estados Unidos. Y analicemos, por ejemplo, las elecciones de ayer. Estamos un día después de las primarias. La alcaldesa arrasó. Y antes de ver los resultados, yo quiero dar una cifra general. Del 1,5 millones de votantes inscritos, solo votaron 282,000, que es el 19%, que es más de lo que se esperaba. Pero así todo, vamos a desmenuzar esa cifra para que tú veas lo que arroja. Quiere decir que la alcaldesa ganó... ¿Qué por ciento representa eso del total? De menos de 15%. Ahí voy. ¿No? La alcaldesa ganó con el 57% del voto.
Porque lo que se analiza, cuando te dice 57% no es sobre el total de los inscritos del 1,5 millones, es el 57% de los que fueron a votar. Y si solo fueron a votar 282,000, que 282,000 no es lo que votó en este caso por la alcaldesa, ¿no? Pero ese es el promedio. Es decir, que los 163,000 que votaron por la alcaldesa son apenas el 10% menos de todos los votantes inscritos. Claro, claro. ¿No? Por eso es que gana. Ese 10%, y aquí ya entro yo, especulación numerativa, son, los 32,000 empleados del condado y sus familiares. Ponle cada uno que tenga un familiar, no dos. Son ya 64,000. Los subcontratistas, la gente que vive de contratos con el condado, los del aeropuerto, las ONG, más sus familiares, todo el que se beneficia de los 11,000 millones de presupuesto de dólares que tiene el condado, no por gusto, recaudó casi 8 millones de dólares ella, Claro. Vaya, la cosa misma. Esa enorme clientela política que vive total o parcialmente de nuestros impuestos es la que, debido a la baja participación, pues están listos para seguirnos sacando dinero del bolsillo. Lo terrible es que esa cultura del clientelismo político le ha dado tremendos resultados. Ha sido la alcaldesa más gastadora, que la convierte además en la más poderosa y en la única, eso me lo señaló ayer Verdugo, que ha ganado en primera vuelta desde que Alex Penelas estableció la regla de segundas vueltas, que no es una cultura en los Estados Unidos, ojo, ¿no? Claro. La pregunta es cómo retomar el control de la política. Bueno, tú dices fácilmente, revirtiendo el tamaño de los gobiernos, pero eso es una tarea a estas alturas casi imposible, que se las trae, ¿no? Porque es muy difícil ganar elecciones prometiendo austeridad, prometiendo recorte, prometiendo despido, prometiendo responsabilidades. Quiere ganar el voto de gente a quien ya le dices que la vas a dejar sin trabajo. Es un problema tremendo. La gente prefiere votar por el que te promete que te va a dar empleo, que va a repartir dinero, que va a sostener, a regalar, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el crecimiento de los gobiernos encierra varios peligros. Por ejemplo, uno extremo. Estaba hablando de países como Nicaragua, Cuba. Ahora leí que en Cuba tienen, o lo estaba escuchando, otra arremetida contra las MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Eso no es nada nuevo. Cada vez que en Cuba se han visto obligados por la crisis a promover cierta iniciativa privada, en cuanto recuperan algo de oxígeno, y a veces sin recuperarlo del todo, le van de nuevo arriba a esa iniciativa privada, por muy pequeña que sea. Recordemos Pitirre en el alambre. Pitirre en el alambre fue el nombre que le pusieron oficialmente a una arremetida legal contra los artesanos. No, los campesinos. No, los artesanos se llamaba Operación Adoquín. Adoquín, porque era la Plaza de la Catedral. La Plaza de la Catedral, que estaba adoquines en el piso, ¿no? Esas dos operaciones hicieron el mercado libre campesino, abrieron un poquito el mercado. Cuando el mercado cogió vuelo, metieron preso a todo el mundo. Claro. Hicieron oye, lo de la catedral era ridículo, eran artesanías manuales. Yo me acuerdo, yo fui testigo, ¿no? Yo empecé. Eso estaba al lado de tu casa, ¿no? Bueno, es que yo trabajaba en el taller experimental de gráfica que formaba parte de todo ese conglomerado de la Plaza de la Catedral, y yo vine a hacer ese experimento en la Plaza de la Catedral completo. Pero lo que hacían era sandalias con goma vieja. Sandalias, carteras y eso. Claro, mira, pero lo que pasa es que competían. Lo que pasa es que esos artesanos competían, como que el Estado no provee la suficiente. Además, no solo competían, sino que tuvieron éxito, y la gente prefería gastarse 50 pesos comprándose un par de sandalias que tenían cierto swing antes de comprarse los zapatos de la libreta. Entonces, eso crea que los artesanos necesitan más piel, como que el Estado no vende suficiente piel, se dispara el contrabando de piel. Los tipos que trabajan en un lugar donde hay piel se la venden a los artesanos para ganarse un dinerito y llevarse a su casa. En fin, el Estado crea un sistema de robo. Es el Estado quien lo crea. Tú has dado la palabra clave. La palabra clave Exacto. Es competencia. ¿Por qué hacen esto? Porque el Estado involucrado en la economía como un actor
pues se ve a la iniciativa privada como un competidor. Y como tienen el sistema legislativo y judicial en sus manos, acorralan o anulan a esa competencia. Es como si un empresario cualquiera aquí que tiene un restaurante o un supermercado o una tienda de zapatos tuviera la capacidad de dictar leyes contra sus competidores. Claro. ¿No? Entonces los anularía, los metería presos, los cerraría, los aniquilaría. Por eso el peligro de esa alianza entre gobiernos y empresas, un condado tan grande como el nuestro, yo creo que es peligroso, porque es verdad que le da trabajo a un montón de gente, ¿no? Pero a mucha gente sin duda le da trabajo. Uno de los principales empleadores, cuidado, ojo, con los subcontratas, si no sea el principal empleador del propio condado. La preocupación mía es que el esquema se repita a nivel federal. Claro, no, eso es lo que ve. Pero utilizan las ventajas de ese contacto directo los empresarios con el gobierno para pues acosar a sus competidores, incluso a veces aniquilarlos. Ya hemos visto las peleas, por ejemplo, por la... En el aeropuerto, por quién envuelve las maletas, esa cosa que la gente lleva para Cuba, las peleas entre no, que me toca a mí, la exclusividad, ¿no? En el aeropuerto, en las construcciones, para distribuir, para transportar, para obras, etcétera. Y a cambio de esas exclusivas, ¿cómo se devuelve ese favor? Se devuelve con apoyo político. Dentro de los más de 30,000 empleados, aunque no todos estoy seguro votaron por la alcaldesa, se establece una relación con los sindicatos que consiguen aumentos de salario, que consiguen maravillosas pensiones, que consiguen, y tú como tienes, das. ¿Y de dónde saca? Del bolsillo de los contribuyentes, de los dueños de propiedades, porque los impuestos a las propiedades son tremendos. Así que eso es todo un planeta, es un universo de intereses en torno a los gobiernos que frenan y a veces destruyen a los comerciantes independientes, a los que hacen una competencia, les hacen a ellos una competencia desleal, y además ahogan con más impuestos y con más regulaciones. A esto hay que sumarle la ignorancia, señores, la ignorancia de nosotros, el electorado, el nuestro, que proviene, hay 900,000 hispanos de ese 1,5 millones de votantes inscritos, que venimos de sistemas donde hay una gran carga de intervención estatal. La libertad, y Andrés ha dicho eso aquí, es una cultura. Claro. Y es una cultura adquirida, tú no naces con conciencia de libertad, ¿no? Es una educación, es un aprendizaje, es una sabiduría que los pueblos obtienen y a veces pierden. Cuando vemos que ayer 214,000 de los 280,000 que salieron a votar dijeron sí a la enmienda que preguntaba si era necesario extender el transporte rápido, el Metro Rail, etcétera, ¿no? Sin darnos cuenta de que no nos decían cuánto va a costar, hasta dónde se va a extender, de dónde va a salir el dinero. Pues yo creo que es una ignorancia de quienes no nos damos, déjame incluir cuenta, para no ofender a nadie, de que eso es darle luz verde al gobierno para aumentarnos los impuestos de manera indiscriminada. Y para cerrar, Liana, si me das 2 segundos, la pregunta es, ¿qué hacemos? Yo no voy a decir que sé, pero yo sí sé que hay que hacer algo para aumentar la participación en las primarias. Tú dices, bueno, educar al público. Yo tengo una propuesta más concreta. Nadie me escucha, ¿no? Yo la digo, ¿no? Te estamos escuchando. Que es realizar las primarias, en vez de adelantadas, como en agosto ahora, por ejemplo, realizar las primarias en el mismo noviembre, donde hay más participación porque son las presidenciales, y la segunda vuelta en enero o en febrero. Tú dices, eso no se puede hacer. Eso sí se puede hacer, en Georgia se hace. Y lo vas a recordar perfectamente porque tú seguiste muy de cerca eso. Las famosas elecciones senatoriales. ¿Te acuerdas que en Georgia había 2 puestos al Senado en el 2020 porque había renunciado, ¿cómo era que se llamaba? Isaacson, que después murió, poco después. Sí. Él renunció y entonces resulta que había, que nunca coincide que los dos sean de un mismo partido. Los 2 asientos del Senado, no, que los 2 asientos del Senado en un estado se discutan a la misma vez. Pero ¿qué pasó en el 2020? ¿Te acuerdas? David Perdue, que era republicano, se enfrentó a John Ossoff, ¿no era cómo se llamaba?
y fueron a segunda vuelta en noviembre y fueron a segunda vuelta porque ninguno obtuvo el 50+1 en enero. ¿Te acuerdas que estaba el lío de cómo iba a quedar el Senado? Y dijeron que por culpa de Trump habían perdido el senador en Y Georgia. el otro era Kelly Loeffler, que era la republicana, ¿te acuerdas? Contra Rafael Warnock. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.